Mi querida Rosa Covarrubias, periodista de deportes, analista, tienes un cerebro brillante en todo el tema de deportes internacionales, nacionales y de todo tipo, ¿no? Tu cerebro no, no lo logro dimensionar de todos los datos deportivos que tienes almacenados. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias. Bueno, colaboras en actualmente MBS Noticias, Claro Video, bueno, Claro todas las, Sports. Claro Sports, Opinión 51, ¿en qué otros medios? Ahorita nada más en esos tres. Basta. Basta. Pero hay algunos proyectos también en puerta, Como siempre. como siempre. Hay que estarnos moviendo. Ok. Pero a ver, ¿dónde empieza la pasión de Rosa Covarrubias? ¿En qué momento decides periodismo y en qué momento decides deportes? Porque es una fuente complicada y es una fuente que se le ha abierto mucho a hombres, que nosotros tenemos culturalmente arraigado que los hombres son los que hablan de deportes, ¿no? Entonces tú has roto mucho este paradigma o este tema cultural en el que no es cierto, ¿no? Las mujeres pueden hablar muy bien y tienen la capacidad de recordar detalles mínimos, ¿no? A mí me asombra la manera en la que yo te pregunto algo y entonces me regresas al pasado y de que en 1994 sucedió el partido entre lo que sea y siempre tienes un dato muy presente, pero puede ser muy antiguo. Entonces, a mí me llama la atención que al final la manera en la que te conduces es con mucha pasión y es con mucha entrega al periodismo de deportes. Entonces, sí debe de haber un momento cero en el que Rosa Covarrubias decide dedicarse a esto. Siempre me han gustado. Desde niña me han gustado los deportes. Desde niña me gustaba mucho el fútbol. De hecho, en alguna ocasión los Reyes Magos me trajeron unos guantes de portera porque en 1986, ya regresándonos, fue el Mundial en México. Y entonces a mí me gustaba el equipo de la selección alemana. Okay. Y sobre todo por el portero, que era Harold Schumacher. Ya después, cuando crecí, entendí que no era tan buena persona dentro del campo, pero yo lo admiraba. Y entonces los Reyes Magos en el 87 me trajeron mis guantes de portero. Mis hermanos hacían deporte. Mi hermano, el más chico, que me lleva 4 años, jugaba fútbol. Mi hermano el más grande, que me lleva 9 años, jugaba fútbol americano. Entonces mi hermano, el de en medio, jugaba béisbol. A mi papá le apasionan los deportes. Entonces el amor a los deportes nació pues por toda la familia, porque hasta a mi mamá le gustan mucho los deportes. Mi mamá se puede sentar a ver un juego de fútbol americano colegial sin ningún tema. Pregunta, pero se entretiene y lo ve. Y bueno, ahí empezó como el amor a los deportes, más que nada por mi papá, por mis hermanos. Y el por qué decidí fue muy raro, porque yo no me quería dedicar al periodismo, yo quería estar detrás, quería hacer producción En eventos de deportivos. videos, y no tanto en eventos deportivos. Siempre me ha llamado mucho la atención la arqueología. Ok. Entonces era así de, me voy a meter a esto para hacer cuestiones como National Geographic y todo. Pero después dije, bueno, me voy a meter fue en el Mundial del 98 cuando dije, sí, yo creo que sí son los deportes lo mío y me voy a meter ahí a eventos deportivos. Y si no es como periodista, pues que sea detrás en producción. O sea que lo tuyo siempre ha estado como en el backstage, en la creación. Sí, siempre me había gustado, pero bueno, también el contar historias ya se volvió parte de mi vida. Ya llevo 18 años dentro Tú de te los comes los medios. años. ¿Eh? Te comes los años. No. Ya llevo mucho tiempo en esto, entonces sí es un tema muy interesante. Entonces ha sido una pasión que has ido desarrollando. O sea, esta manera de contar las historias y de tener la narrativa tan clara a través de los años, digo, te llevas dedicando 18 años, pero tienes data de verdad muchísimos años atrás, ¿no? Me pareciera que tienes 50 años en el periodismo y que lo dominas perfectamente, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esta parte. ¿Cómo has logrado
tener una claridad absoluta sobre lo que ocurre, no solamente en un deporte, en una cantidad vasta de otros deportes. Pues es un tema compartido, ¿no? A través de los años vas leyendo, te vas empapando, lo que dices, ¿no? La cuestión de la pasión es lo más importante. Si no te apasiona lo que haces, pues creo que es momento de que lo pienses y te dediques a otra cosa. Y es leer, es echarte clavados hacia atrás, es buscar personajes que hayan hecho historia dentro del deporte, el por qué se mueve el deporte, cómo se está moviendo en estos momentos, hacia dónde vamos. Creo que es un tema mucho de estudio. En el periodismo nunca dejas de aprender. Sí, claro. Y siempre tienes que tener esa hambre para seguir aprendiendo y leer sobre todo, ¿no? Yo tenía un maestro en la universidad que nos decía, si no les gusta leer, en serio, dedíquense a otra cosa, porque todo es historia, todo es leer y es comprender un poco el pasado para entender lo que está ocurriendo en el presente. Y creo que esa frase a mí se me quedó muy grabada y dije, pues sí, o sea, tiene razón, ¿no? Todo es hacia atrás para comprender lo que está pasando en estos momentos y cada persona tiene una historia detrás, cada persona tiene esa magia, ¿no? O sea, también era mucho de estar en los aeropuertos o incluso en el transporte público y ver las reacciones de la gente y decir, ¿qué le estará pasando? Y entonces te inventas la historia porque pues realmente no puedes ir por la vida entrevistando a todo mundo. Pero creo que esa es la parte de la pasión que te mantiene vivo, ¿no? El buscar, el hacer, el sentir esa vibra de estoy en tal lado y estoy haciendo historia o estoy dentro de la historia por esta razón, ¿no? Claro. ¿Cuál es el deporte favorito de Rosa Covarrubias? Hay muchos. No, debe de haber uno favorito. Híjole, me encanta la gimnasia. ¿Sí? La gimnasia artística es impresionante. Es impresionante. No me gusta verla en vivo porque tienes todos los aparatos al mismo tiempo y entonces no lo puedes disfrutar como tal. ¿Prefieres en tele? Yo prefiero. Es un deporte que es muy visible en tele, ¿no? O sea, sí en vivo es espectacular. Sí, me imagino. Pero en tele lo puedes disfrutar más. Yo siempre he dicho que hay deportes que se disfrutan más en una pantalla que en vivo. ¿Qué otro deporte? La Fórmula 1, los autos. Los autos se disfrutan más porque imagínate ver pasar un carro a 300 kilómetros por hora. Ok, son 70 vueltas, pero nada más lo ves un rato, ¿no? Pero el estar dentro de un evento deportivo como los autos también es muy apasionante, sobre todo cuando empiezas a ver lo que hay detrás, ¿no? Porque mucha gente te dice, no, en la Fórmula 1 o en la NASCAR o en la WEC, que es la de resistencia, pues no tiene, o sea, un piloto no puede ser un atleta. Yo me acuerdo mucho, en alguna ocasión platicando con Esteban Gutiérrez, que le dije, es que yo no entiendo por qué la gente a ustedes les dice que no son deportistas. Piensan que el carro se maneja solo. Hay fuerza de gravedad. Sí, hay claro, una vas a fuerza 300 kilómetros. Impresionante. Lo primero que practican o lo primero que entrenan los pilotos de Fórmula 1 es el cuello. Porque precisamente por la fuerza G se pueden lastimar. Claro, y por eso son de cuello más ancho. Y por eso tienen el collarín en los carros y toda la protección que llevan, porque la velocidad que alcanzan es impresionante. Wow. Entonces... O sea, como pequeños detalles, no, de pronto ni siquiera te caen el 20 que existen. Entonces cuando te dicen, es que no, tienen que aumentar su masa muscular, a Checo le pasó, tuvo que aumentar su masa muscular para poder controlar el carro. Wow. Entonces sí es un tema muy, muy apasionante lo que hay detrás. Mucha gente dice, ay, es que es la Fórmula 1 y el DRS lo activas cuando vas en la recta. Y todos sabemos de Fórmula 1. O sea, todo tiene sus detalles, ¿no? Pero sí es un deporte que es espectacular en tele. En vivo, pues, si tienes una pantalla, lo puedes disfrutar cuando son los rebases, pero si estás en la recta ya estás de gane porque lo puedes ver más tiempo, o en la curva que van más lento, ¿no? Ok. Pues sí, hay bastantes... Y el béisbol también el béisbol sí es un deporte para disfrutar en el parque. Estadio, ¿no? En el parque. Y tú con tu hot dog y tú.
tus tacos de cochinita. Bueno, depende del estadio. Depende de dónde estés, claro. Oye, ¿equipo favorito? De fútbol. Ajá. ¿En México o en dónde? Ay. En México le voy a las Chivas. Fuera de aquí. Ah. Fuera de aquí, sí, no. No, le voy a las Chivas. En España le voy al Villarreal. Ok. Es algo muy chistoso porque yo le iba al Barcelona. ¿Y qué pasó? Llegó Rafa Márquez al Barcelona y todo Y ya el mundo le empezó a dejamos ir a de ir. Rafa Márquez y dije, no, yo no le voy a Rafa Márquez, no le voy al Barcelona. Y le empecé a ir al Villarreal, era un equipo que me llamaba mucho la atención. De hecho, jugaba el Guille Franco, que también jugó aquí en Rayados. Ok. Y fue un equipo que me llamó mucho la atención, y entonces le empecé a ir al Villarreal. Fue cuando llegaron a la final de Champions, entonces sí fue como... ¿Le tienes fe? Me gusta el fútbol, o sea, me gustan los deportes. Claro. En Inglaterra le voy a Liverpool, pero en Europa, cuando es la Champions, le voy al Bayern Múnich. Ay, no bueno. Corazón de todos, corazón de condominio. Pues sí, y en Italia le voy a la Roma. Bueno, ya. Oye, ¿qué opinas de lo que logró Estados Unidos, la selección femenil de Estados Unidos, con el tema del pago igualitario? Creo que fue una construcción. Podemos decir que no fueron las primeras en conseguirlo. Hay otras selecciones. La selección noruega ya también lo consiguió. Apenas hace unos meses salió que la selección de los Países Bajos también, o la Federación de los Países Bajos también iba a igualarlos. Se había dicho que iban a empezar hasta 2023, justo cuando empezara el Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda. Pero creo que es una construcción de años. Estamos hablando de que la selección de Estados Unidos femenil ha ganado todo. O sea, no hay un torneo que no haya ganado la selección femenil de fútbol en Estados Unidos. Yo creo que fueron un parteaguas importante para la construcción y desarrollo del fútbol femenil a nivel mundial. Estamos hablando de que en la década de los 90 ellas eran la potencia, junto con Noruega, junto con Alemania, junto con las chinas, que China, pues tú vueltas a ver y tienen un muy buen proyecto de desarrollo de fútbol varonil. Y bueno, pues ellas empezaron desarrollando el fútbol femenil, y sobre todo en Estados Unidos porque era el deporte para las niñas. O sea, lo que aquí es el fútbol solo juegan niños, en Estados Unidos era el deporte para las niñas. Sí, porque los hombres son más de fútbol americano, ¿no? O de béisbol, o de hockey. Entonces el soccer, como le llaman en Estados Unidos, no era tan famoso ni tan conocido. Entonces era un deporte que practicaban las mujeres y que se les daba la oportunidad en las universidades, se les becaba, y lo fueron desarrollando también, que bueno, pues son las mejores a nivel mundial, ¿no? Y tienes jugadoras que dejaron la huella y que dejaron la marca, y que a través de los años buscaron ser iguales, o que les pagaran los mismos premios, o que les dieran las mismas oportunidades a nivel económico que a los varones. Y bueno, que lo hayan logrado después de 2 décadas es algo para aplaudir. 2 décadas, no, estoy hablando de casi 3 décadas, ¿no? O sea, puede ser que hubieron 3, 4 generaciones de jugadoras luchando por Más generaciones. Estamos hablando de que a mitad de la década de los 90 empezó como la lucha como no era un deporte en Estados Unidos tan fuerte y tan arraigado. Estamos hablando de que a finales de los 90, principios de los 2000, que fue cuando Estados Unidos, hay que recordar que ellos tuvieron el Mundial del 94. Entonces empezaron a desarrollar el fútbol varonil. Crearon la MLS para darle más potencia, darle más valor, y se propusieron llegar a ser campeones del mundo en menos de 20 años. No lo han obtenido, no lo han logrado, pero te puedo asegurar que para el del 2026 van a hacer pues todo lo posible para llegar, si no al título, por lo menos a la final. Eso en cuestión de varones. En cuestión femenil, pues no le tuvieron que meter mucho, no le tuvieron que invertir mucho, porque era un deporte que se practicaba mucho con las niñas. Y ya llegaron. Ahí viene la lucha, sí, han arrasado con todo. Y ahí es cuando viene la lucha de por qué a ellos les pagas más que a mí, si yo he ganado más que ellos, ¿no?
Sí, claro, porque la selección de Estados Unidos, la masculina, no ha ganado nada, ¿no? Nada. Y ganan como reyes y, bueno, pero también tenemos el tema de patrocinios y etcétera, ¿no? Pero las mujeres que ya habían demostrado y, digamos, ya traían la data, ¿no? Y el decir, hey, ya lo estoy haciendo bien y me estás pagando, no sé si la mitad, no sé si menos, pero era significativa la diferencia. Y estamos hablando de que ellas también tenían una liga profesional. Claro. Y que muchas jugadoras que destacaron a nivel mundial lo hicieron gracias a esa liga. Entonces, sí es un tema de patrocinios, pero también era un tema de, oye, no, o sea, no hay una manera en que puedas decir, es que ellas no lo hicieron. Sí lo hicieron mejor, lo desarrollaron mejor, y creo que va a ser un parteaguas a nivel mundial. Obviamente tienes que trabajarlo. No podemos decir que aquí en México vaya a ocurrir en 1 o 2 años por muchas cuestiones que hay detrás, ¿no? Pero creo que es importante y es fundamental, y sobre todo que muchas selecciones en Europa, muchas federaciones en Europa ya están haciendo y ya están viendo lo de la igualdad en cuanto a premios y en cuanto a salarios. Reitero, no es lo mismo que la FIFA te dé 50 millones de euros por ganar un mundial a una federación, a que te dé 10 millones de euros por ganar una final de fútbol femenil, ¿no? Okay. Y que, bueno, me estoy yendo baja con los 50 millones de euros. Porque Seguro. lo que ganan las chicas, o lo que ganan las mujeres en bonos y en premios por parte de la FIFA en una final, es lo que gana un equipo que califica en la rama varonil. Que califica. Que califica al mundial. A la fase final del mundial, ¿no? Wow. Hablo de la fase mundial, ya el mundial, porque justo estamos en el tema de que las eliminatorias son parte de un mundial, claro. Pero ya los que llegan al mundial, pues ya son los que les dan sus premios económicos. ¿Qué tal, No, bueno. Es una industria. Pues sí, pero de alguna forma hay mucho que hacer, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México vamos muy lentos y yo creo que muy lejanos a que eso ocurra, ¿no? Yo creo que ha habido un retroceso en muchos sentidos, empezando por el tema futbolístico. Uf. Y hablo en todos los niveles, ¿no? Y en el tema de la liga femenil como tal, ha crecido mucho y le han dado mucha importancia y ha tenido un buen desarrollo y ha tenido un buen impacto en la afición, en la sociedad, pero yo creo que le falta todavía mucho. ¿Qué es lo que le falta a tu perspectiva, desde tu ángulo? Mucho trabajo, y es un trabajo colectivo, no nada más es un trabajo de los clubes, sino es un trabajo también de los medios de comunicación, de darle la importancia que tiene. Al final es un deporte. Sabemos que en México el deporte por excelencia es el fútbol. En Estados Unidos y en otros países no solamente es el fútbol, y lo ves porque tienen ligas a nivel internacional, incluso en Europa. Todos los deportes tienen una Champions League. Hablo de la Eurobasket, que es la liga de Europa de básquetbol, y la tienen en las dos, en la rama femenil y en la rama varonil, ¿no? O sea, el voleibol, todos los países de Europa juegan voleibol y tienen ligas profesionales de voleibol. Los mexicanos van a Europa a jugar voleibol profesional. Entonces, sí es un tema muy, muy desequilibrado, y si no lo tienes en el fútbol, difícilmente lo vas a tener en otras ligas aquí en México, que bueno, está la liga profesional de béisbol, y tienes dos, ¿no? Que es la del Pacífico y la mexicana. Y también tienes liga profesional de básquetbol. Sí. Y también tienes liga profesional de fútbol americano, que los sueldos no son lo mismo que los que juegan fútbol, pero bueno, ahí están, ¿no? Están desarrollándose ligas de varios deportes. Oye, y en este tema de fútbol femenil, ayer estuvimos en el estadio universitario de Tigres, y veíamos el partido de fútbol de Estados Unidos contra México para calificar, que claramente no calificamos, pero a lo que voy, y me dio mucho gusto, fue ver el estadio un poco más lleno, ¿no? Uno pensaría que por ser un fútbol femenil y en esta parte cultural, pues no voy, ¿no? O no sé, no, le quita un poco lo sexy que creemos que es el fútbol con hombres, ¿no? Pero ayer me dio mucho gusto ver el estadio en su mayoría lleno. Digo, no estaba full, pero se veía
podemos hablar que Sabroso. fue la mitad. Pues yo creo que 20, quizá un poquito más, se veía como muy 20, fueron distribuido. 22,000, según. Ah, bueno, pues oye. 22,000. Y a mí me gustó, y tengo que decirlo, en Monterrey tienden a seguir el fútbol femenil. No sé si fue falta de difusión del evento, del torneo, del WCONCACAF, o qué fue lo que pasó en anteriores partidos. Obviamente el de ayer contra Estados Unidos fue un marco pletórico, ¿no? O sea, son las campeonas del mundo, pues son tus, podemos decirlo así, ¿no? Siempre hay una rivalidad en la rama varonil que pues automáticamente la trasladas a la rama femenil, ¿no? Yo creo que el ver el estadio con 22,000, más de 22,000 aficionados, motivó a las chicas, ¿no? Y fue lo que, a las jugadoras, y fue lo que llevó a que tuvieran un mejor desempeño de lo que habíamos visto en anteriores partidos. Lamentablemente la falta de gol fue lo que las mermó. Algo está pasando con esa selección, que no tienen llegada y no tienen obviamente el gol que se necesita para poder calificar en este tipo de eventos o para poder avanzar en cualquier evento, ¿no? Pero en el tema de afición ha crecido mucho. Hay muchas niñas, somos las Y mujeres, muchas somos, familias también. sí, y las mujeres somos el 51%, ¿no? Entonces, ahí tienes un nicho y tienes un tema para explotarlo, ¿no? O sea, quien no ve el fútbol femenil como un negocio rentable, no estoy hablando a corto, a mediano y a largo plazo, es un ciego y no quiere ver la realidad. El fútbol femenil obviamente es un poco más lento que el varonil. Necesitas tener atletas como tal, pero para tener atletas como tal necesitas pagarle como lo que son, ¿no? Claro. Al final del día es una profesión. No le puedes pagar 3,000 pesos a una jugadora al mes, porque con eso no va a vivir. No, no y hay se te manera. va a ir. Claro. Eso es parte de lo que falta también para desarrollar y crecer el fútbol femenil en México. Y ahorita que tocas este tema de la paga, hay otro tema mucho más grave a nivel deporte, ¿no? Y que en 2 años se nos vienen las Olimpiadas y 2024. Y es, ¿qué está ocurriendo con todo este tema de la federación, ¿no? De CONADE y las federaciones. Es correcto. O sea, y yo sé que nos daría para mucho, pero ¿qué tienen que hacer ellos? Estamos a 2 años de las Olimpiadas. Ya a nivel general, femenino, masculino, todo lo que entre, es ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que alinearnos para que México pueda ser, pues, ¿por qué no una potencia en el deporte? Estamos hablando de que somos más de 120 millones de habitantes en este país. Más. El deporte siempre ha sido muy importante para el desarrollo de los países. También es eso otra, ¿no? Entonces, mucha gente te dice, es que para qué invierto en deporte si no lo puedes ver. O sea, en Europa todo el mundo anda en bicicleta. Hay deportes que se adaptan mejor a la anatomía y al físico de un mexicano que de un Extranjero. en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país puedes desarrollar básquetbol sin ningún problema. Y tienes equipos buenos de básquetbol. Y hay equipos interesantes y hay atractivo en el básquetbol, sobre todo en el femenil, ¿eh? O sea, ahí se puede formar un equipo. ¿Qué pasa? La grilla. Y la política. Los intereses, exactamente, los intereses que están muy metidos en diferentes federaciones. Tristemente lo voy a decir, pero en este país estamos acostumbrados a, si le pellizco aquí nadie se va a dar cuenta. Ya sé, el dedazo también, un poco. O, ay, es que como es mi amigo, lo voy a llevar a Juegos Olímpicos, aunque no sepa hacer nada. A ver, espérate. Aquí se trata de que es dinero público, es dinero del erario Estado, público, sí, claro. del Estado, que lo pagamos todos. Pues tienes que llevar, si le vas a invertir al deporte, tienes que llevar a alguien que sí te vaya a responder. Claro. No a alguien que por ser mi amigo va a llevar y tú me caes mal y también se da mucho ese tema, ¿no? Es que este me cae mal y no lo llevo, es que este me cae bien y sí lo llevo. México es potencia en clavados. Claro. Tristemente en el Mundial que acaba de terminar no se pudieron obtener por primera vez en
en 10 años no se pudieron obtener las medallas más bien no se pudieron obtener medallas en clavados. Y llegamos a dos grandes apuestas, que era Rommel Pacheco y esta Paola Espinosa. Pero Rommel y Paola ya son veteranos, ¿no? Bueno, Rommel y pero Paola como ya se buenos retiraron, veteranos, de hecho, ¿no? Se avientan, sí, de hecho ya fue su última, él lo dijo, ¿no? Rommel. En Juegos Olímpicos Ya el fue su año último. pasado fue el último y Paola se acaba de retirar en mayo, Sí. a principios de mayo de este año. Hay una generación muy interesante, pero por el tema de la política, con la bronca que trae la FINA con la federación que encabezaba Kirill Todorov y que CONADE respalda a Kirill Todorov, bueno, pues ahí se vino un rompimiento completo entre FINA y CONADE. Wow. Y CONADE, pues obviamente, la FINA es la Federación Internacional. Claro. Y CONADE, pues obviamente dijo, pues si no van o no califican o no se hacen las cosas como yo digo, pues yo no doy dinero para apoyarlos. Está cañón. Hay federaciones como la de Taekwondo que ahorita están pidiendo dinero a los atletas y a los deportistas para que ellos mismos se paguen el viaje, se paguen la inscripción a las copas o al campeonato del mundo. Entonces son 60,000 pesos de un boleto de avión. Les están cobrando 60,000 pesos de un boleto de avión para ir a Europa, cuando el boleto les sale a la mitad. Sí, claro. Bueno, y para ir cerrando, Rosa, como ciudadanos, como mexicanos, ¿qué podemos hacer para continuar impulsando el deporte en el país? Y el deporte profesional, sobre todo, ¿no? Uno es, si te gusta el deporte, ve a verlo. Y bueno, paga tu entrada y apoya en ese sentido, ¿no? Porque no todos los clubes o no todos los equipos viven de las entradas, porque pues es un porcentaje mínimo el que se emplean las entradas. Hay patrocinadores y todo eso. Y para desarrollo e impulso, pues obviamente creer en los niños. Y aunque no los veas como profesionales y no vayan a ser futbolistas profesionales o jugadores o beisbolistas o atletas profesionales, darles el impulso desde niños, llevarlos a que hagan deporte, el que sea, pero llevarlos a que hagan deporte. Y creo que es una política pública que tiene que abrir precisamente los gobiernos de cada estado, el impulso del deporte. Claro. Porque la verdad es que te cobran hasta por sacar tu credencial y pues, no. Sí, que haya lugares dignos donde poder ejercer este tipo de deportes, ¿no? Y todo tipo. Por ejemplo, en Jaibanco tenemos aquí a una seleccionada de waterpolo, ¿no? Entonces. Y el apoyo nunca se le dio, como tal. Sí. Siempre ponen peros. No, aparte hay deportes que no se practican tal cual en México, ¿no? Y que tienes que ir a explorarlos a otro país, ni siquiera a otro estado, a otro país. Sí, digo, si quieres desarrollarte y quieres impulsarte más en temas acuáticos, hablo de natación, waterpolo, básquetbol, ya yéndonos a un poco más profesional, pues sí te tienes que brincar la frontera un poquito. Bueno, ahí pues dan ojalá becas, que no. ahí sí dan becas y los tratan como reyes. Se dice, se presume. Se dice y se presume. Y mira que he conocido a 10, he hablado con 10 deportistas en el último año y me han dicho, nos tratan mejores que la gente que puede ser un ingeniero de la NASA, así prácticamente. Pues mira qué padre, ¿no? Ojalá que nosotros lleguemos a ese nivel y lo que nos toca es seguir apoyando y seguir creyendo en estas promesas que vienen, ¿no? Creo que las universidades también tendrían mucho sí, juegan por un rol ahí. Y sí, es juegan un rol muy importante. Querida Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer arrancar contigo este podcast, primera persona. Estamos muy felices. Y bueno, pues, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? En MBS Noticias. Ajá. Para toda la República está la página MBS Noticias. Estoy colaborando con Pamela Cerdeira. Estoy detrás de cámara. Soy la persona que dirige la información en un noticiero en Claro Sports. Y bueno, pues leerme en Opinión 51. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues este es tu casa. Gracias, Stephanie, y gracias a G.